El dolor de espalda, porque creo que todos en algún momento de nuestra vida lo hemos sufrido, pero ¿cómo nos damos cuenta de cuál es el origen y lo más importante, cómo los podemos tratar? Hoy el doctor Mauricio Cordero Alfaro, que es reumatólogo, nos habla al respecto y nos dice el origen de ese dolor, y además los invitamos a que usted nos haga sus consultas a través de WhatsApp al 8882-0606, doctor, para sacarle el jugo y aprovechar de una vez las consultas del público. Doctor, ¿cuándo nos damos cuenta que ese dolor se desarrolla en la columna? Realmente el principal síntoma que nos va a orientar a eso, Verónica, es esa molestia, ese malestar, ¿verdad? Teniendo claro que a nivel de la espalda, que podemos dividir en una espalda superior e inferior, donde encontramos la columna cervical, dorsal y lumbar, podemos tener muchas estructuras que nos pueden generar sintomatología, ¿verdad? Síntomas como por ejemplo desencadenados por hueso, por la articulación, por músculo, por compresiones nerviosas, pueden ser una causa muy específica de lumbalgia. Entonces hay que hacer un abordaje importante desde ese punto de vista, tratando de identificar cuál es la causa de ese malestar o ese tipo de alteración que se traduce principalmente en dolor. Y doctor, ¿cuándo podríamos hablar de que ese dolor es algo pasajero, verdad, o es algo que hay que atender oportunamente? La historia de dolor de espalda es una historia muy frecuente, ¿verdad? Hay síntomas que nos tienen que alertar como para pensar que no es algo que vaya a ser transitorio o un poquitito autolimitado. Ahí podemos tener dolores de espalda que nos pueden tardar de 1 a 2 días y se van, o con algún tipo de tratamiento ellos ceden. Pero hay pacientes que pueden generar un trastorno crónico que puede rondar incluso de más de 3 meses, donde el dolor es recurrente, persistente, necio y donde realmente lo podemos encontrar día a día. Entonces, tal vez signos de alarma tienen que ser dolores de espalda que se vuelvan muy crónicos, más de 3 meses, dolores de espalda donde, por ejemplo, el paciente se le incomode incluso el hecho de dormir, que el dolor los despierte. Es un síntoma que hay que atacar, digamos, con mucha importancia, y también esos dolores que generen algún tipo de alteración sensitiva o motora, o sea, que se asocien a debilidad, principalmente en la zona de los muslos o debajo de la cadera, o también adormecimiento, sensaciones de cosquilleo, hormigueos que pueden correrse a lo largo del territorio debajo de la cadera. Son síntomas que pueden hablar, por ejemplo, de compresión neurológica y son importantes de atender con prontitud. Ahora, doctor, vamos a investigar un poquito más sobre ese origen del dolor. Aprovechamos la pantalla que tenemos acá y hablemos de la lumbalgia. Ok, entonces la lumbalgia la definimos como ese dolor que es iniciado en la zona lumbar, donde, repito, podemos tener diferentes estructuras que nos lo pueden explicar. Aquí en la imagen vemos representado un paciente que tiene dolor de origen articular u óseo. Son estructuras que principalmente nos pueden desencadenar dolor. Entonces, un ejemplo, pacientes que tienen procesos de desgaste a nivel de columna pueden generar dolores de espalda en los momentos en los que ellos se movilizan, en los que ellos tienen que hacer algún tipo de acción. Por ejemplo, agacharse, levantar cosas pesadas, acuclillarse en el momento en el que se tengan que volver a colocar de pie, dado que puede existir un roce entre las estructuras óseas que obviamente traduce dolor. Otra estructura que puede a este nivel afectar es las reconocidas o famosas hernias de disco, ¿verdad? Las hernias de disco son protuberancias del disco intervertebral en el cual hay un abombamiento y realmente es una estructura que se sale de su espacio anatómico normal y empieza a comprimir raíces de nervio. ¿Y dónde puede doler si es hernia de disco, doctor? Esa hernia puede generar un dolor en la zona, pero tiene una característica que cuando genera la compresión del nervio va a traducirse en el lugar donde ese nervio recorre. Teniendo claro que todos los nervios que nos ayudan a inervar la zona debajo de la cadera, por ejemplo, músculos o zonas sensitivas de la piel, salen de la zona lumbar o sacra y empiezan a hacer su trayecto hacia estructuras inferiores. Entonces, es un síntoma que es importante de reconocer y de buscar. Obviamente, también puede haber dolores asociados a estructuras musculares, teniendo en cuenta que la espalda tiene una gran cantidad de músculos, que son músculos grandes, son músculos fuertes, son músculos que nos ayudan a realizar labores de peso, como por ejemplo la gente que trabaja en agricultura, la gente que tiene un trabajo en levantamiento de cosas pesadas, como por ejemplo bodegueros, gente que trabaja en construcción, donde eso es una estructura que muy frecuentemente está siendo manipulada, trabajada, exigida, entonces puede
realmente generar malestar. Entonces, ahí podemos hacer un análisis tal vez pequeño de causas que nosotros podemos encontrar frecuentes y causas un poquito menos frecuentes. ¿Qué es lo normal del dolor de espalda? Que los pacientes se quejen que tienen dolor cuando hacen movimiento. Entonces, si yo me estoy quedito, si es un día libre en el cual yo tal vez reposo, veo un rato televisión, tal vez no tengo actividades físicas, es un dolor que mejora. Ese dolor lo podemos encontrar en causas musculares y eso también lo podemos encontrar en causas de desgaste, donde hay un fenómeno en el cual si no exigimos las articulaciones de la zona lumbar, no hay afectación. Sin embargo, hay otros dolores un poquito menos frecuentes, que son los que nosotros con más frecuencia buscamos encontrar, son los dolores inflamatorios. Es el paciente que más bien en el momento en el que está en reposo se pone mal. Entonces, te acostás a dormir bien, estás descansando y a las 3 de la mañana empieza una molestia que ya te hace incluso despertarte. Al punto que en el momento en el que vos te levantás en la mañana es el peor momento del día. Es cuando usted más afectado se siente porque fue cuando tuvo más tiempo de reposo. Eso lo definimos como una lumbalgia inflamatoria. Doctor, aprovechemos la otra pantalla, ya que es táctil, para que usted nos vaya señalando justamente esos puntos donde el dolor, ¿verdad? Ese dolor gatillo, ¿dónde es que se desarrolla? Principalmente ese tipo de alteraciones las podemos encontrar en la zona lumbar, que sería toda esta zona por acá. Pero esta lumbalgia que les comento, que es la lumbalgia inflamatoria, puede generar fenómenos de inflamación en puntos de entesis. Son puntos donde el tendón se une. Entonces, una zona muy importante a tomar en cuenta es la zona de la articulación a este nivel. ¿Qué pasa en esa articulación? Hay un fenómeno de aparición de ligamentos que se inflaman durante el tiempo en el que dormimos. Entonces, esta alteración va a traducir una especie de dolor en la zona glútea. Ese dolor puede ser un dolor alternante, un día a un lado, un día al otro, y principalmente va a traducir en ese tipo de dolor de espalda que nos va a generar ese malestar. Recordando también, ¿verdad? Hay un montón de estructuras musculares que nos pueden afectar como una causa específica de lumbalgia, pero haciendo hincapié en la articulación sacroiliaca, que es esta que les comento. Es un lugar donde existen muchas manifestaciones de tipo inflamatorio por enfermedades reumáticas, un grupo de enfermedades que se llaman espondiloartritis, que realmente se pueden ver con cierta frecuencia en gente joven. Entonces, es un grupo de afectación bastante frecuente. Entre la gente joven es donde encontramos gente que trabaja en labores pesadas, como por ejemplo agricultura, construcción, bodegaje, pero también hay muchos pacientes que no tienen un trabajo pesado y que desarrollan sintomatología de dolor. Entonces, características importantes tal vez al recordar sobre este tipo de dolor. Son 3 meses de dolor, ¿verdad? Un dolor que es recurrente, persistente, que es peor en las madrugadas o al despertar y que genera un dolor que puede tender a mejorar con la actividad. Entonces, despertarme, empezar a hacer movimientos me va a ayudar, me va a hacer que el dolor o disminuya o que incluso se elimine por completo. Ese dolor también se puede traducir a nivel cervical, también puede afectar a nivel lumbar y también puede afectar a nivel dorsal. Entonces realmente puede ser una afectación completa de todas las estructuras de la columna vertebral. Doctor, ¿cuándo el origen de ese tipo de dolor de columna o de espalda puede ser artritis? Es principalmente ese tipo de paciente. Entonces, un paciente joven es mucho más frecuente en gente de menos de 45 años. También se espera encontrar en hombres principalmente. No es que la mujer no se afecta, pero el hombre es muchísimo más frecuentemente afectado. Y es este dolor, repito, de 3 meses de evolución, que tiende a ser peor en las madrugadas o al despertar, que la actividad le ayuda en lugar de más bien limitarlo, sino que es gente que está deseando que sea la mañana para empezar a hacer movimientos, para empezar a estar activo, que de esa forma el dolor tienda a mejorar. Y también hay una característica que es meramente farmacológica y es que tiene una muy buena respuesta a medicamentos que se llaman antiinflamatorios no esteroideos o AINES, que pues sobre eso existen muchas marcas en el mercado y tal vez sea lo más frecuentemente prescrito en diferentes farmacias para cualquier dolor en general. Entonces es una persona que mejora mucho con eso. Sin embargo, si paras el tratamiento, normalmente el síntoma recurre, ¿verdad? Tal vez aprovechando esta imagen, hacer realmente la diferencia con el dolor por desgaste, que es una parte del diagnóstico diferencial. Tiende a ser
totalmente lo contrario. Entonces, me acuesto a dormir, me siento bien, reposando, no me siento tan mal. En el momento en el que empiezo mis actividades diarias, entonces estoy un poquito más molesto, ¿verdad? Recoger cosas en el suelo, hacer levantamiento de objetos pesados, me puede generar mucha limitación. ¿Y dónde esperaremos encontrarlo? En este caso sería tal vez el grupo opuesto, es más frecuente en gente mayor. Entonces, podemos encontrarlo más en pacientes de más de 60, 70 años, siendo mucho más prevalente en señores mayores, 80, 90, donde ya hay un fenómeno de desgaste, donde hay, digamos, tiempo de trabajo, predisposición, otros tipos de situaciones a lo largo de la vida que han permitido que el fenómeno de desgaste se presente. ¿Y dónde es más común que aparezcan los desgastes, doctor? El desgaste es muy frecuente a nivel cervical, es súper frecuente que exista fenómenos de desgaste y también a nivel lumbar. La región dorsal con menos frecuencia se puede ver afectado. Hay una sintomatología que con mucha frecuencia los pacientes nos consultan, que es si la osteoporosis puede ser una causa de dolor. Realmente el fenómeno de osteoporosis se da adentro del hueso, no se da en la periferia, que es donde el hueso, digamos, que siente, es donde tiene las terminaciones nerviosas. Entonces, un dolor de espalda por osteoporosis lo vamos a explicar únicamente en el sentido en el que exista una fractura vertebral. Cuando el hueso perdió tanta densidad mineral ósea y se debilitó tanto, él puede tener fracturas en cuña. Las fracturas en cuña las podemos imaginar, si esta es una vértebra, se genera donde existe un aplastamiento de las estructuras internas, entonces se convierte como una especie de cuñita, exactamente, que si se suman, como que se va esfondando, hacen que las personas se entiendan a empezar a jorobar. Entonces, esto con el tiempo puede generar dolor, ¿de acuerdo? Sin embargo, no es una causa frecuente. Nosotros podemos incluso llegar a los 90 años con osteoporosis, pero si no tenemos fracturas, no vamos a sentir dolor, ni tampoco vamos a saber que tenemos osteoporosis. Entonces, es parte tal vez del diagnóstico diferencial, que como hemos visto es muy amplio en términos de dolor. Por dicha, todo tiene tratamiento, ¿verdad? A propósito del tratamiento, que doctor, es muy importante. Cuando es por desgaste, ¿cuál sería la vía? El desgaste hay que tratar de manejarlo en un rango muy amplio de opciones. Ahí vamos a utilizar tratamientos analgésicos que son importantes para que el paciente logre a lo largo del día hacer sus actividades y no sentir dolor. Pero también hay que involucrar un poco de activación de músculos. Entonces, ahí podemos hacer mano de terapia física, ¿verdad? La terapia física nos va a ayudar de sobremanera para que esta musculatura esté mucho más fortalecida, que la podamos aprovechar. Y también el ejercicio físico, ¿verdad? Un ejercicio muy recomendado es, por ejemplo, la natación. La natación nos va a ayudar a trabajar sobre los diferentes grupos musculares a nivel óseo con activación de diferentes articulaciones y no tener un trauma de por medio, como puede existir en el momento en que hacemos otro tipo de ejercicios, como por ejemplo correr o levantar peso. Entonces, tal vez la combinación sería actividad física con terapia física de fortalecimiento, de activación muscular y medicamentos analgésicos para poder evaluar. Algunos casos específicos ocuparán una evaluación especializada por parte de ortopedia a ver si hay algún proceso que se pueda resolver a ese nivel. Doctor, a propósito de la actividad física, tenemos una consulta de parte de Daniela. Ella nos está viendo y dice que ella tiene mucho dolor en las lumbares, así nos lo describe, y que lo que le dijeron es haga actividad física, pero que dice que con el tema de la actividad física empeoró el cuadro, que ahora le duele más. Daniela. Tal vez ahí lo importante sería tener que hacer un diagnóstico adecuado, a ver cuál es la estructura que está afectada. Y también hacer un proceso en el cual hagamos rehabilitación. No podemos pretender tal vez de estar en un espacio en el cual estemos muy sedentarios, sino ir incrementando de forma paulatina la actividad y también escoger muy bien qué tipo de actividad física, ¿verdad? Porque está en un rango muy amplio. Repito, el ejercicio en piscina es un ejercicio muy adecuado en el cual puede ir desde acuaeróbicos o también podemos hacer ejercicios tipo natación ya formal, ¿verdad? Intentando hacer alguna técnica en la cual aprendamos de ese diferente tipo de disciplinas. Sin embargo, tal vez la recomendación para Daniela sería, no se frustre, esto es muy frecuente, hágalo de forma paulatina y intentando cada vez ir incrementando la cantidad de actividad física. Si esta semana no ha hecho nada Daniela, entonces intentemos incrementar a tratar de hacer 10 minutos de actividad física, que en el momento inicial puede parecer poco, pero va a permitir que su musculatura, que diferentes estructuras que en algún momento estuvieron un poquito quietas,
nuevamente empiecen a retomar actividad, a fortalecerse, porque es normal que nosotros, después de estar mucho tiempo sedentarios, si buscamos hacer alguna actividad física, sentamos algún tipo de dolor muscular o deterioro de la condición clínica. Entonces, tal vez sería eso. En general se recomienda hacer 3 sesiones por semana de no más de 40 minutos. Entonces, que esa sea tal vez su meta a largo plazo y que usted vaya incrementando las cargas poco a poco de una actividad física segura, ojalá guiada por alguna persona. Repito, la natación es una muy buena recomendación para intentar lograr esa meta de hacer 3 sesiones por semana de 40 minutos como tal. De igual manera, es importante hacer el hincapié en la reconsulta, ¿cierto? Si te dieron una recomendación, usted la hizo de alguna forma y no te está yendo bien al aplicarla, pues lo ideal es que la persona que hizo esa recomendación vuelva a hacer un análisis, vuelva a hacer un interrogatorio, considere algún estudio de extensión, que en esto es muy importante, sobre dolores en la zona lumbar. Podemos hacer radiografías, podemos hacer resonancia magnética. Cuando hay una cosa que esté dudosa, cuando hay algún síntoma específico que nos oriente a que hay algún otro tipo de afectación. Entonces, tal vez por ahí iría la recomendación. Tenemos otra consulta, doctor, de parte de María Núñez. Ella nos dice que limpiando, ella hizo un esfuerzo muy grande levantar un sillón y que eso le irradió un dolor muy fuerte en la columna. Y que de ahora en adelante ella, al caminar y ni hablar al dormir, no aguanta el dolor. Por ejemplo, que si se acuesta y se trata de levantar, no puede ni siquiera hacerlo. Sí hace recordar principalmente a fenómenos de dolor asociado a músculo, ¿verdad? Porque existió un fenómeno de levantamiento de peso. Sobre el levantamiento de peso, sí es tal vez importante revisar la técnica. Muchas ocasiones la gente cree que ese levantamiento se hace con la espalda, ¿de acuerdo? Sin embargo, todos los objetos de peso debemos levantarlo con la zona de muslos. ¿Qué significa eso? Acuclillarnos completamente, no hacer el levantamiento, digamos, inclinándose de esta forma, sino arrodillarse completamente o agarrar el objeto y levantarlo. La otra recomendación es nunca hacerlo solo. Si usted tuvo que hacer ese movimiento de esta estructura, lo ideal es que usted lo haga acompañado con alguna persona para que se reparta la carga y no tener chance de que existan ese tipo de lesiones. Pero entonces la recomendación ahí sería una consulta médica para hacer una evaluación de que no exista un riesgo extra, ¿verdad? No sé qué edad tiene la televidente, ¿verdad? Porque va a depender mucho también del rango para pensar en otras diferentes entidades, pero sí le recomendaría hacer un poco de actividad física, que en eso nos podría ir ayudando, rehabilitación, y definitivamente hay que utilizar en este momento medicamentos antiinflamatorios, dependiendo del riesgo que tenga la paciente, ¿verdad? Habría que escoger muy bien la opción para poder ayudarle, pero definitivamente, inicialmente la recomendación sería una consulta médica para poder evaluar a fondo todo el contexto de cómo apareció el dolor. Doctor, tenemos la consulta de César. Él dice que desde hace 2 años tiene mucho dolor de espalda y que además de ese dolor de espalda asociado a un tipo de hormigueo, que él siente que ese dolor le irradia en hormigueo, me imagino que en las piernas. César, y 2 años de padecer este dolor. Es un síntoma que es llamativo y hay que prestarle atención, ¿verdad? Es un dolor crónico, ¿verdad? Tiene ya mucho tiempo y se asocia a alteraciones sensitivas. Ese hormigueo puede traducirse como irritación de un nervio. Entonces, tal vez la causa principal que habría que considerar es que no haya un fenómeno de dolor lumbar neuropático. Neuropático significa donde media alteración nerviosa, sensitiva o motora incluso. Entonces ahí realmente sí está indicado hacer algún estudio de extensión para poder evaluar, estar claros de que no haya un fenómeno, por ejemplo, de hernia de disco como tal, ¿verdad? También pueden existir déficits nutricionales que en algunos momentos se pueden traducir por alteración neurológica, lo menos frecuente realmente, pero es parte de, tal vez ahí, repito nuevamente, el contexto de saber el entorno de la edad del paciente, a qué se dedica, qué otras enfermedades tiene, si es diabético o no, si padece alguna enfermedad crónica, nos ayuda como a englobar un poquitito más el caso. Entonces, tal vez hace falta información para poderle ayudar un poquito más a fondo de cuál sería la orientación principal para pues, aclarar un poquitito la causa de ese dolor. Doctor, le agradecemos mucho igual su tiempo, su amplia explicación. Nos acompañó el doctor Mauricio Cordero Alfaro, reumatólogo. Muy amable, doctor. Que tenga un excelente día. Mucho gusto, Verónica. Pati.